Renací 5 días antes de la boda. Esta vez llevé los contratos que demostraban que la empresa era mía. Había un vestido de novia colgado en la puerta del armario. Blanco. Con encaje en los hombros. Con una cola que yo había elegido después de probarse 12 vestidos distintos en 3 boutiques diferentes, hasta que entré a una sala pequeña del tercer piso de un lugar que olía a tela nueva y a ese perfume que solo existe en los espacios donde las mujeres van a elegir la ropa del día más importante de sus vidas, y lo vi colgado en el maniquí y supe que era ese. Ese vestido era la imagen que me persiguió durante años después. No de la manera romántica en que uno recuerda algo bonito. De la manera en que uno recuerda algo que estuvo a punto de convertirse en el peor error de su vida. Porque la última vez que usé ese vestido fue en una sala de preparación vacía, 5 minutos antes de que comenzara la ceremonia, cuando ya todo el mundo estaba sentado afuera y la música había empezado y mi hermana me estaba tocando el hombro diciéndome que era hora, y yo no podía moverme. No porque estuviera nerviosa, sino porque en ese momento, con el vestido puesto y los 200 invitados esperando al otro lado de la puerta y las flores y la música y toda la arquitectura perfecta de ese día que Sebastián y yo habíamos construido durante meses, algo en mí supo lo que yo todavía no me había permitido saber. Supo que algo estaba profundamente mal. Y no pude nombrarlo entonces. No pude detenerme. No pude hacer otra cosa que respirar hondo y caminar hacia esa puerta porque ya estábamos demasiado adentro de la corriente para salir a nado. La boda ocurrió. Seguida por la firma de los documentos que durante semanas Sebastián me había dicho que eran para protegernos a los dos, para consolidar nuestra vida en común, para que la empresa que yo había construido durante 6 años de mi vida estuviera protegida bajo una estructura legal compartida que era lo más inteligente para parejas con activos propios. Lo que firmé ese día no fue lo que él dijo que era. Lo que firmé ese día fue la transferencia de mi empresa a su nombre. Y lo que descubrí 3 semanas después de la boda, cuando mi socio Ignacio me llamó con una voz que yo nunca le había escuchado y que tardé varios segundos en identificar como miedo, es que Sebastián ya tenía todo planeado desde antes de la ceremonia. Que los documentos estaban preparados desde hacía 2 meses. Que el abogado que los redactó no era el abogado de los dos como él me había dicho, sino su abogado personal que llevaba 1 año trabajando en esa estrategia. Perdí la empresa. Perdí 4 años adicionales en procesos legales que nunca recuperaron completamente lo que se fue. Perdí la versión de mí misma que había construido esa empresa desde cero, desde una libreta con una idea y una computadora prestada y una sociedad con Ignacio que era más fe que capital, hasta una startup que tenía 3 millones de usuarios activos y 2 rondas de inversión cerradas. Eso fue lo que viví la primera vez. Y fue exactamente lo que vi, con la nitidez aterradora de quien recuerda algo que realmente sucedió, cuando abrí los ojos un lunes de octubre. 5 días antes de la boda. Todavía a tiempo. Capítulo 1. El techo de nuestra habitación era blanco con una pequeña mancha en la esquina izquierda que tenía la forma vagamente irregular de un país que nadie podría identificar. Yo llevaba mirando esa mancha durante varios minutos antes de darme cuenta de que estaba despierta. No de la manera gradual en que uno emerge del sueño, con la conciencia llegando en capas, primero el cuerpo y luego los sonidos y luego el pensamiento. Sino de golpe, completamente, con los ojos abiertos y la mente funcionando a una velocidad que no correspondía con la hora que marcaba el reloj de la mesita. Las 6:17 de la mañana de un lunes. 5 días antes de la boda. Me quedé quieta durante un tiempo que no sé cuantificar. Podría haber sido 2 minutos. Podría haber sido 20. Era ese tipo de quietud que no es pasividad sino procesamiento, el tipo que ocurre cuando el cerebro está manejando demasiada información a la vez y el cuerpo aprende a esperar hasta que termine. Lo que tenía que procesar era esto, sabía lo que iba a pasar. No como premonición vaga. Como conocimiento completo, con fechas y nombres y montos y consecuencias. Sabía que el sábado siguiente, en el jardín del Hotel Mirador donde 200 personas estarían sentadas con champán en la mano, Sebastián Arroyo Mendoza y yo íbamos a casarnos. Sabía que durante la recepción, entre el primer y el segundo brindis, él iba a pedirme que firmara una serie de documentos que describiría como paperwork de última hora para el registro del matrimonio ante la notaría. Sabía que esos documentos no eran lo que él diría que eran. Sabía el nombre del abogado que los había preparado. Sabía el número de cuenta al que quedaría vinculada la empresa después de la firma. Sabía la conversación que Sebastián había tenido 2 semanas antes de la boda con alguien a quien yo nunca había conocido pero que Ignacio había identificado después como un intermediario de una firma de capital de riesgo que llevaba meses interesada en adquirir mi empresa. La empresa que yo había construido,
a un precio que beneficiaría exclusivamente a quien figurara como propietario legal en el momento de la venta. Sabía todo eso porque ya había vivido las consecuencias de no saberlo a tiempo. Sebastián seguía durmiendo a mi derecha. Lo miré durante un momento. Tenía 41 años, el cabello oscuro que empezaba a tener algunas canas en las sienes que a él le preocupaban más de lo que reconocería en público. La mandíbula relajada del sueño que lo hacía parecer más joven que cuando estaba despierto y en modo de control. Era un hombre que sabía exactamente cómo ocupar un cuarto, cómo dominar una conversación, cómo hacer que las personas a su alrededor sintieran que él era el más sensato, el más preparado, el que tenía la perspectiva correcta. Era también el hombre que llevaba 2 meses construyendo en silencio el mecanismo legal para quedarse con mi empresa el día que se suponía que era el más feliz de mi vida. Me levanté sin hacer ruido. Fui al baño. Me lavé la cara con agua fría. Me miré en el espejo durante el tiempo que fue necesario. Luego fui a la sala, me senté en el sillón junto a la ventana con las primeras luces de octubre entrando por las persianas, y empecé a pensar. No en el desenlace. En el camino. Tenía 5 días. 5 días para hacer lo que la primera vez no hice porque no supe que necesitaba hacerlo. 5 días para recuperar lo que era mío antes de que alguien más pudiera reclamarlo. Empecé por lo más urgente, llamar a Ignacio. Capítulo 2. Ignacio Pereira había sido mi socio desde el principio. Desde la libreta con la primera idea. Desde la computadora prestada. Desde las madrugadas en el departamento que compartíamos como oficina los 2 primeros años, cuando la empresa se llamaba todavía con un nombre provisional que cambiamos 4 veces antes de encontrar el definitivo. Desde las reuniones con inversores donde ninguno de los dos sabíamos exactamente lo que estábamos haciendo, pero lo hacíamos con suficiente convicción como para que los inversores no lo notaran. Ignacio era el tipo de socio que uno no consigue buscando. El tipo que aparece porque las circunstancias lo ponen en el mismo lugar que tú en el momento exacto en que los dos están listos para intentar algo que probablemente va a fallar y que van a intentar de todas maneras. Lo llamé a las 7 de la mañana desde el baño, con la puerta cerrada y el agua corriendo para disimular el sonido. Contestó al primer timbre, con esa voz suya de quien lleva despierto desde las 5 porque nunca ha podido dormir más allá de esa hora sin importar cuánto lo intente. Le dije que necesitaba hablar con él hoy. En persona. Sin Sebastián presente y sin que Sebastián supiera que estábamos reuniéndonos. Ignacio tardó exactamente 2 segundos en responder. Dijo, ¿cuándo? Le dije, en 1 hora. En el café de siempre. Dijo, ya voy. Ignacio era así. Sin preguntas innecesarias cuando el tono de quien llama le decía que las preguntas podían esperar. Me vestí con la eficiencia de quien tiene un tiempo limitado y no puede gastarlo en decisiones menores. Dejé una nota en la cocina que decía que tenía una reunión de última hora con el equipo, lo cual no era completamente mentira porque Ignacio era parte del equipo. Salí antes de que Sebastián despertara. El café de siempre era un lugar en la colonia Roma que Ignacio y yo habíamos frecuentado durante los primeros años de la empresa, cuando vivíamos en ese barrio y cuando todavía no podíamos permitirnos las reuniones en restaurantes con menú de precios que necesitaban descripción. Era ruidoso de la manera correcta, con mesas que no se tambaleaban y café que no necesitaba azúcar y la costumbre implícita de no mirar lo que el de la mesa de al lado estaba haciendo. Ignacio llegó antes que yo. Estaba sentado con las manos alrededor de un café negro, mirando la puerta, con esa postura de quien está esperando algo que no sabe exactamente qué forma va a tener. Me senté frente a él. Y le conté todo. No la parte inexplicable, no la parte de haber vivido esto antes. Esa parte la guardé para mí. Lo que le conté fue la parte que importaba en términos prácticos, que había encontrado información que indicaba que Sebastián había transferido mi participación en la empresa a su nombre usando documentos que yo no había revisado con cuidado suficiente. Que tenía razones serias para creer que los documentos que me iba a pedir firmar durante la boda no eran lo que él diría que eran. Que necesitaba su ayuda para entender en qué estado estaba legalmente la empresa en este momento y qué podía hacerse en los próximos 5 días. Ignacio me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó en silencio durante unos segundos que parecieron más largos de lo que eran. Luego dijo, ¿cuánto sabes? Le dije, suficiente para necesitar un abogado hoy. Sacó el teléfono. Dijo, conozco a alguien. Capítulo 3. La licenciada Vega tenía su oficina en el 7º piso de un edificio de la colonia Polanco que desde afuera parecía de otro tipo de negocios completamente,
Lo cual Ignacio me explicó después que era deliberado porque a ella le gustaba trabajar con discreción y los clientes que necesitaban discreción apreciaban que el edificio no anunciara lo que había adentro. 48 años, cabello corto, lentes con montura de carey, un escritorio sobre el que había más documentos de los que cualquier persona podría manejar y que sin embargo ella navegaba con una fluidez que sugería un sistema de organización que solo tenía sentido para ella y que funcionaba perfectamente. Había trabajado 20 años en propiedad intelectual y derecho corporativo. Ignacio la había conocido en una conferencia de startups 3 años antes y había mantenido el contacto con la intuición de quien sabe que ese tipo de personas son útiles de tener cerca antes de necesitarlas. Llegamos a su oficina a las 9:30 de la mañana. Le expliqué la situación en 15 minutos, con la precisión de quien ha ordenado los hechos en la cabeza durante el camino en el taxi y sabe exactamente en qué orden decirlos para que sean comprensibles. La licenciada Vega tomó notas sin levantar los ojos mientras yo hablaba. Solo preguntó 3 veces, y las 3 preguntas fueron exactamente las correctas: ¿qué porcentaje de la empresa figuraba a mi nombre en los documentos originales de constitución, si había habido alguna modificación al acta constitutiva en los últimos 12 meses, y si yo tenía acceso físico a los documentos originales? Al tercer punto me detuve. Los documentos originales. La primera vez los había tenido. Los había guardado en una carpeta azul en el cajón de mi escritorio en la oficina. Y cuando el proceso legal empezó y los abogados los pidieron, esa carpeta había desaparecido. No de manera dramática, no un robo evidente. Simplemente no estaba donde yo creía que estaba. Y en medio del caos de los primeros meses del proceso legal, con Sebastián controlando el acceso a los espacios que habíamos compartido, rastrear esa carpeta se volvió más complicado de lo que debería haber sido. Esta vez sabía exactamente dónde estaban. O dónde debían estar, porque todavía no habían desaparecido. Le dije a la licenciada Vega que sí. Que tenía acceso a los documentos originales. Que podía tenerlos en sus manos antes del mediodía. Me miró sobre los lentes. Dijo que eso era exactamente lo que necesitaba. Dijo también algo más, antes de que me levantara para ir por los documentos. Dijo que si lo que yo sospechaba era correcto, que los documentos que Sebastián planeaba pedirme que firmara durante la boda estaban diseñados para transferir mi participación societaria. Había una ventana de tiempo muy específica en la que actuar era posible y eficiente. Que esa ventana se cerraba con la firma. Que si llegábamos a la firma, el proceso de recuperación existía pero era significativamente más largo, más costoso y menos garantizado. Le dije que lo sabía. Le dije que por eso estaba en su oficina el lunes y no el domingo siguiente. Me miró un momento más con esa expresión de quien está recalculando lo que tiene frente a sí. Luego dijo, bien. Traiga los documentos. Y traiga también cualquier comunicación escrita que tenga con Sebastián sobre la empresa. Correos, mensajes, lo que sea. Todo sirve. Salí de esa oficina con una lista de cosas que conseguir antes de la tarde. Y con algo que la primera vez no había tenido en ningún momento de ese proceso. Un plan. ¿Sabes qué encontramos en esos documentos que él creyó que nadie encontraría? Sigue escuchando. Capítulo 4. La oficina de la empresa estaba en el piso 12 de un edificio de la colonia Juárez que habíamos elegido porque la renta era razonable y la luz natural era extraordinaria, con ventanas que daban al poniente y que en las tardes llenaban el espacio de ese naranja específico que a mí siempre me había parecido el mejor ambiente para pensar. Llegué a las 10:45. El equipo empezaba a llegar a las 10, así que la oficina ya tenía esa energía de inicio de semana, con las computadoras encendidas y las conversaciones de los primeros cafés y ese ruido de teclados que a mí siempre me había parecido la música más tranquilizadora que existía. Fui directamente a mi escritorio. El cajón del lado derecho, el que tenía la cerradura que nunca habíamos reparado porque la llave nunca se perdía y la cerradura rota nunca había importado. La carpeta azul estaba ahí. La saqué con las 2 manos y la sostuve un momento antes de abrirla. Adentro estaban los documentos originales de constitución de la empresa. El acta constitutiva con las firmas de Ignacio y mías y del notario que habíamos buscado porque era el más económico que encontramos en ese momento y que resultó ser también perfectamente competente. Los estatutos. Los certificados de las 2 rondas de inversión, con los porcentajes exactos que correspondían a cada parte. La documentación del registro de propiedad intelectual, que era quizás la parte más valiosa del conjunto porque el software que habíamos desarrollado era el corazón de lo que hacía a la empresa valiosa para cualquier adquirente. Todo estaba ahí.
Todo seguía siendo exactamente lo que decía que era. Saqué también mi computadora portátil y pasé 40 minutos descargando y organizando en una carpeta todo el historial de comunicaciones que tenía con Sebastián sobre la empresa, los correos donde él había sugerido la consolidación legal de los activos matrimoniales, los mensajes donde yo había hecho preguntas y él había respondido con esa paciencia calculada de quien sabe que la respuesta que da no necesita ser completamente honesta porque la otra persona no tiene por qué verificarla. También encontré algo más. Algo que la primera vez no había buscado porque no sabía que debía buscarlo. En la cuenta de correo de la empresa, en una carpeta que se llamaba simplemente legal, y que yo no había abierto en semanas porque Sebastián había dicho que él se estaba encargando de coordinar con el abogado corporativo, había 3 correos de un remitente que yo no reconocí de inmediato. Cuando abrí el primero entendí quién era. Era el abogado personal de Sebastián. El que había preparado los documentos. Los correos eran comunicaciones de coordinación sobre los tiempos del proceso de transferencia. Estaban dirigidos a Sebastián con copia a una dirección de correo de la empresa que no era mía ni de Ignacio, sino una que alguien había creado usando el dominio de nuestra empresa sin que yo lo supiera. Los correos tenían fechas. Tenían montos. Tenían referencias al comprador potencial de la empresa y al precio de la transacción que estaba proyectada para ocurrir después de que se formalice la estructura de propiedad, que era la manera en que ese abogado describía la boda. No eran prueba de todo. Pero eran suficiente para que cualquier abogado serio tuviera con qué trabajar. Los reenvié a mi correo personal. Guardé copias en una memoria USB que guardé en el bolso. Tomé la carpeta azul bajo el brazo. Y fui de vuelta a la oficina de la licenciada Vega. Capítulo 5. Eran las 12:20 cuando le puse la carpeta azul y la memoria USB sobre el escritorio de la licenciada Vega. Ella los revisó durante 1 hora y cuarto en silencio, con la concentración de quien lee en ese nivel donde no solo procesa el contenido sino también lo que el contenido implica, lo que sugiere, lo que abre como posibilidades. Yo esperé sentada en la silla frente a su escritorio, con un café que alguien había traído y que se fue enfriando sin que yo lo notara. Cuando terminó, la licenciada Vega se quitó los lentes, los puso sobre los documentos, y me miró con una directitud que yo ya había aprendido a leer como señal de que lo que venía era importante. Me dijo que tenía buenas y malas noticias. Le dije que empezara por las malas. Dijo que Sebastián había sido más meticuloso de lo que yo quizás esperaba. Que había una modificación al acta constitutiva que había sido registrada ante notario hacía exactamente 43 días, en la que mi participación societaria había sido reducida de 50% a 25%, con la diferencia transferida a una sociedad holding que figuraba a nombre de Sebastián. Que esa modificación llevaba una firma que era visualmente similar a la mía pero que la licenciada Vega tenía razones para creer que podría no ser auténtica, lo cual era algo que un perito en grafología podría determinar. El cuarto estuvo en silencio durante varios segundos. Le pregunté cuáles eran las buenas noticias. Dijo que la modificación tenía un defecto de procedimiento. Que según los estatutos originales de la empresa, cualquier modificación a la estructura de participación societaria requería el voto afirmativo de ambos socios fundadores. Ignacio no había sido notificado ni había firmado. Lo cual significaba que la modificación era cuestionable en términos de validez. Dijo también que los correos que yo había encontrado eran relevantes porque establecían la intención. Que no probaban fraude por sí solos pero que combinados con el defecto de procedimiento y con el análisis grafológico de la firma que parecía ser la mía pero no lo era, había la base de un caso. Le pregunté qué necesitaba de mí para que ese caso existiera antes del sábado. Me dijo que necesitaba que Ignacio firmara una declaración estableciendo que nunca había recibido notificación de la modificación y que nunca había dado su consentimiento. Que necesitaba que yo firmara una declaración afirmando que la firma en el documento de modificación no era la mía. Que necesitaba llevar el documento a un perito grafológico de urgencia, que era más caro que el proceso normal pero posible. Y que necesitaba, antes del viernes al mediodía, presentar ante el registro mercantil una impugnación formal de la modificación al acta constitutiva, con todos los documentos de soporte. 4 días. 4 días para hacer todo eso mientras también mantenía la apariencia de una novia que estaba enfocada en los últimos preparativos de su boda. Le dije a la licenciada Vega que empezáramos. Capítulo 6. El martes y el miércoles fueron los 2 días más extraños que he vivido. Por un lado, la preparación visible, las llamadas con la coordinadora de la boda sobre los arreglos florales que llegaban el viernes, la cena de ensayo del jueves que teníamos planeada en casa de la familia de Sebastián, las llamadas de mi madre preguntando si necesitaba algo,
las de mis amigas haciendo el tipo de preguntas que se hacen a las novias en la semana previa a la boda. Por otro lado, la preparación invisible. El martes por la mañana, Ignacio firmó su declaración en la oficina de la licenciada Vega con una expresión que mezclaba la rabia con esa calma que tienen las personas que procesan las emociones intensas más despacio que otros pero más profundamente también. No dijo mucho mientras firmaba. Cuando terminó, me miró y dijo una sola cosa, que lo sentía. Que debería haberlo visto antes. Le dije que ninguno de los dos debería haber necesitado verlo. Que la responsabilidad de lo que había pasado no era de ninguno de los dos. Asintió. Pero se quedó con esa expresión de quien no termina de creérselo. El martes por la tarde, el perito grafológico confirmó en 3 horas lo que la licenciada Vega había sospechado: la firma en el documento de modificación del acta constitutiva no era mía. No en el sentido de, parece diferente. En el sentido técnico de quien analiza los ángulos y la presión y los rasgos específicos de una firma y puede decir con precisión profesional que esa firma no fue hecha por la misma persona que firmó los documentos originales de constitución de la empresa. El miércoles la licenciada Vega presentó la impugnación formal ante el registro mercantil. Era un documento de 44 páginas que ella y su equipo habían preparado en menos de 48 horas con una eficiencia que me hizo entender por qué cobraba lo que cobraba y por qué Ignacio me había dado su número sin dudar. Mientras todo eso ocurría, yo seguía respondiendo mensajes de texto de Sebastián sobre el ensayo del jueves y sobre si la lista de canciones para la recepción estaba confirmada y sobre si sus padres podían sentarse en la misma mesa que los tíos de mi lado de la familia porque su madre y mi tía Cecilia no se llevaban especialmente bien y sería mejor separarlas. Le respondí a todos esos mensajes con normalidad. Le pregunté sobre la canción de apertura. Le dije que pensaba que su madre y mi tía podían manejarlo si las poníamos en extremos opuestos de la mesa. Le dije que el ensayo del jueves sonaba perfecto. No mentí en nada de lo que escribí. Solo omití lo que no era su turno de saber todavía. Hay algo que encontré el miércoles por la noche que cambió los tiempos de todo. Sigue escuchando. Capítulo 7. El miércoles por la noche estaba en la sala de nuestro departamento, con Sebastián ya dormido, revisando por última vez los documentos en mi computadora cuando encontré algo que no buscaba. Era un archivo en el servidor compartido de la empresa, en una carpeta que se llamaba Proyecciones Q4, y que era donde el equipo guardaba los modelos financieros del último trimestre. Había un archivo que no reconocí por el nombre, con una fecha de creación de hacía 16 días. Lo abrí. Era una hoja de cálculo con proyecciones de valoración de la empresa. Nada inusual en eso. Ignacio y yo preparábamos ese tipo de documentos regularmente para las conversaciones con inversores. Lo inusual era que este archivo tenía un encabezado que no correspondía con el nombre de nuestra empresa. Tenía el nombre de la firma de capital de riesgo que yo sabía, por lo que había vivido antes, que estaba interesada en adquirirla. Las proyecciones estaban hechas asumiendo que la empresa tenía un solo propietario. Asumiendo que ese propietario era Sebastián. Y el precio que aparecía en la celda de valoración final era 3 veces lo que cualquier estimación interna que nosotros hubiéramos preparado había proyectado, porque el modelo asumía sinergias con el portafolio de esa firma que solo podían existir si la empresa era adquirida completamente, sin la fragmentación que tendría si los socios fundadores mantuvieran sus participaciones. Era el modelo que Sebastián le había enviado al comprador potencial. Era la prueba de que la transacción no era una idea que estuviera explorando vagamente, sino algo que ya tenía número, que ya tenía comprador, que ya tenía un precio. Lo guardé todo. Lo mandé a la licenciada Vega esa misma noche con un mensaje que decía: encontré algo más. Mañana le explico. Me respondió en 20 minutos con 3 palabras: perfecto. Ven temprano. Cerré la computadora. Me quedé en la oscuridad de la sala durante un momento. No sentí rabia en ese momento. O si la sentía, pero estaba debajo de algo más, debajo de esa calma extraña que viene cuando ya no hay nada que te sorprenda porque ya sabes todo lo que hay que saber y lo único que queda es actuar. Fui a la recámara. Sebastián dormía. Yo me acosté a su lado y también cerré los ojos. Pero no dormí durante mucho tiempo. Capítulo 8. El jueves fue el día del ensayo. La familia de Sebastián tenía una casa en Lomas que su madre había decorado con esa precisión de quien tiene gusto definido y los recursos para aplicarlo sin restricciones. Jardín amplio, comedor para 20 personas, una sala que daba a un corredor de madera desde el que se veía el jardín con las luces de la tarde encendidas. Éramos 14 personas en esa cena. Los padres de Sebastián.
Su hermano mayor, Rodrigo, con su esposa que se llamaba Marcela y que siempre me había caído bien con esa naturalidad de quien no necesita esforzarse para ser genuina. La hermana menor de Sebastián, Andrea, que tenía 26 años y estudiaba arquitectura y que era la única persona en esa familia que hablaba exactamente lo que pensaba sin calcular primero el efecto. Mis padres. Mi hermana Daniela. La coordinadora de la boda, Lucía, que había insistido en estar presente porque el ensayo es la única oportunidad de corregir lo que va a fallar mañana. Y Sebastián. Sebastián, que estuvo toda la noche siendo exactamente la versión de sí mismo que había aprendido a ser en contextos familiares, el hombre encantador, el novio atento, el futuro esposo que hacía el tipo de comentarios que hacen que las suegras miren a sus nueras con aprobación y que los padres de las novias sientan que su hija está en buenas manos. Yo lo observé durante toda la cena. No con rabia. Con esa curiosidad fría de quien conoce a alguien en un nivel que esa persona no sabe que ha sido alcanzado. Me preguntaba cuándo exactamente había decidido hacerlo. Si la decisión había venido antes del compromiso o después. Si había momentos específicos en los que yo había estado cerca de saber y él lo había manejado. Si la versión que me presentaba en situaciones como esta era completamente fabricada o si había partes de ella que eran reales y que él mismo ya no podía distinguir de lo que no lo era. No encontré respuesta a ninguna de esas preguntas esa noche. Tampoco las busqué con demasiada insistencia, porque había llegado al punto en que las respuestas psicológicas sobre por qué alguien hace lo que hace importaban menos que las acciones que yo iba a tomar al día siguiente. El ensayo fue como todos los ensayos de boda, ligeramente caótico y más divertido de lo que nadie esperaba. Lucía, la coordinadora, tomaba notas en su tableta con la seriedad de quien está coordinando una operación militar. Mi padre practicó el recorrido por el pasillo con esa mezcla de solemnidad y orgullo que me hizo sentir algo complicado, porque lo que estaba en su cara era real y lo que iba a pasar al día siguiente no iba a ser lo que él estaba practicando. Sebastián me tomó la mano cuando nos encontramos al final del pasillo imaginario. Me dijo, en voz baja para que solo yo lo escuchara, ¿mañana? Le dije, sí. Mañana. Sonreí. Él sonrió. Y en ese momento, mirándolo, pensé en algo que no había pensado antes en esos 5 días, que quizás él creía que también me quería. Que quizás la traición y el afecto no eran mutuamente excluyentes en su cabeza, que quizás en su versión de la historia lo que estaba haciendo tenía una lógica que él mismo se había contado de maneras que lo hacían parecer razonable. Eso no cambiaba nada de lo que iba a pasar mañana. Pero me pareció importante pensarlo. Para entender que los villanos raramente se piensan a sí mismos como villanos. Y que eso tampoco cambia las consecuencias de lo que hacen. Capítulo 9. El viernes llegó con un sol de octubre que no pedía permiso. De esos días donde la luz es tan directa y tan clara que todo parece ligeramente más real de lo normal, con los bordes más definidos y los colores más saturados y esa sensación de que el mundo está completamente despierto y no tiene paciencia para ambigüedades. A las 9 de la mañana recibí una llamada de la licenciada Vega. Me dijo que la impugnación había sido registrada. Que el registro mercantil había aceptado el documento y que había iniciado el proceso de revisión. Que eso no resolvía todo de manera inmediata, porque los procesos administrativos tienen sus tiempos, pero que significaba que la modificación fraudulenta al acta constitutiva estaba formalmente bajo cuestionamiento y que cualquier transacción que Sebastián intentara hacer usando esa modificación como base podría ser impugnada con lo que ya teníamos. Le pregunté si eso era suficiente para lo que necesitaba hacer mañana. Dijo que para lo que yo le había descrito que planeaba hacer, sí. Que los documentos que yo presentara mañana tendrían respaldo legal suficiente. Que lo que hiciera con ellos era mi decisión. Le dije que lo sabía. Le dije también que necesitaba que ella estuviera disponible mañana por si surgía algo que requiriera su intervención inmediata. Hubo una pausa breve. Dijo que estaría disponible. Colgué. El vestido de novia estaba colgado en la puerta del armario del cuarto de mi madre, donde lo habíamos llevado el miércoles para los últimos ajustes que necesitaba. Mi madre me había llamado esa mañana para decirme que el modisto había terminado y que estaba perfecto y que ella lo iba a llevar directamente al hotel. Era un vestido que yo había elegido enamorada de una idea de futuro que resultó estar basada en información incompleta. Seguía siendo hermoso. Y lo iba a usar mañana. Solo que no de la manera que nadie esperaba. Pasé la tarde del viernes en casa de mi hermana Daniela. Ella sabía que algo estaba pasando, porque Daniela y yo nos conocíamos con esa profundidad de hermanas que comparten suficiente historia como para leer el estado real de la otra sin que sea necesario decirlo en voz alta.
Me había preguntado el miércoles si todo estaba bien. Le había dicho que sí, con suficiente convicción para que no insistiera, pero con suficiente ambigüedad para que supiera que la respuesta era más complicada que una sola palabra. Esa tarde le conté todo. No con dramatismo. Con la calma de quien ya ha procesado lo que tiene que procesar y ahora simplemente informa. Daniela me escuchó sin interrumpir durante 20 minutos. Cuando terminé, me miró durante unos segundos. Luego dijo, ¿qué necesitas de mí mañana? Le dije que estuviera cerca. Dijo, hecho. Lo que pasó cuando entré al hotel con el vestido puesto y el sobre en la mano es algo que necesito que escuches completo. Capítulo 10. El sábado amaneció con el mismo sol de octubre. Me levanté temprano, antes de que Sebastián despertara, y fui al baño. Me quedé debajo del agua caliente durante más tiempo del habitual, con ese tipo de silencio interior que precede a las cosas importantes, cuando el cerebro ya terminó de planear y el cuerpo todavía no empezó a actuar, y entre los dos hay un momento de quietud que puede sentirse casi como paz. Cuando salí del baño, Sebastián estaba despierto. Me miró con esa sonrisa suya de los días importantes. Dijo, hoy. Le dije, hoy. Sonreí. Él no sabía que yo tenía un sobre de papel manila en el bolso de la ropa que me iba a poner en el hotel. No sabía que en ese sobre había copias de todos los documentos que la licenciada Vega había preparado, más el informe grafológico, más los correos con el abogado que yo había encontrado en la cuenta de la empresa, más la hoja de cálculo con las proyecciones de venta que Sebastián había enviado al comprador potencial. No sabía nada de lo que estaba por venir. Y eso, pensé mientras lo miraba sonreír en esa mañana de octubre, era la diferencia fundamental entre él y yo en ese momento. Yo sabía todo. Él no sabía nada. Las novias se preparan en un lugar separado al de los novios en la mayoría de las bodas. Es una tradición que tiene su lógica práctica y su dimensión simbólica mezcladas de maneras que nadie analiza demasiado porque el resultado funciona bien de todas formas. Me preparé en la suite del tercer piso del Hotel Mirador. Daniela estuvo conmigo durante toda la preparación. Mi madre también. La maquillista, el estilista, Lucía la coordinadora que aparecía cada 20 minutos con actualizaciones sobre el estado del jardín y los invitados que iban llegando y los arreglos florales que habían quedado exactamente como los habíamos pedido. Me puse el vestido. Era perfecto, como mi madre había dicho. Me miré en el espejo de cuerpo completo que la suite tenía en una pared completa. Y pensé, por primera vez desde ese lunes en que desperté sabiendo lo que sabía, en lo que iba a pasar en los siguientes 30 minutos. No con miedo. Con la claridad de quien ha tenido 5 días para prepararse para un momento y sabe que está lista. Capítulo 11. El jardín del Hotel Mirador tenía 200 invitados sentados en sillas blancas dispuestas en 2 bloques con un pasillo central que terminaba en un arco de flores blancas y verdes que la florista había armado esa mañana con una precisión que hacía que todo se viera, exactamente como en las fotos de inspiración que yo había guardado en una carpeta durante meses. La música había empezado. El cuarteto de cuerdas que habíamos contratado tocaba algo que yo había elegido en una tarde de domingo 6 meses antes, cuando la boda todavía era solo una idea emocionante y no una trampa con fecha y hora específicas. Sebastián estaba al final del pasillo. Lo vi cuando se abrieron las puertas laterales del jardín. Estaba de pie junto al sacerdote, con el traje oscuro que había elegido con su hermano Rodrigo y que le quedaba exactamente bien, con esa postura suya de quien ocupa el espacio porque sabe que el espacio le pertenece. Me vio cuando yo aparecí. Su cara hizo lo que las caras hacen cuando alguien que uno quiere, o que uno cree que quiere, aparece vestido de novia al final del pasillo con la luz de octubre sobre el vestido blanco. Mi padre estaba a mi izquierda. Me tomó el brazo con esa suavidad de padre que sabe que este es uno de los momentos que van a quedarse grabados en los dos para siempre. Y empezamos a caminar. La música llenaba el jardín. Los 200 invitados estaban de pie, como se ponen cuando entra la novia, con esas expresiones de los momentos solemnes que la mayoría de las personas solo tienen en bodas y funerales. Caminé por ese pasillo con la calma más extraña que he sentido en mi vida. No la calma de la felicidad. La calma de quien sabe exactamente lo que está haciendo y por qué. Cuando llegué al frente y mi padre me dio el brazo a Sebastián, vi de cerca su cara por primera vez en ese contexto. Estaba sonriendo. Era una sonrisa real, o algo que se parecía suficientemente a real como para que yo entendiera que en su cabeza ese momento era exactamente lo que parecía ser. Que la traición y la sonrisa coexistían en él sin contradicción aparente. El sacerdote comenzó con las palabras de apertura.
Habló de la solemnidad del compromiso, de la importancia del amor honesto, de los fundamentos sobre los que se construye una vida compartida. Yo escuché cada palabra. Y cuando el sacerdote llegó al momento en que iba a preguntar si alguien tenía alguna objeción antes de continuar, no esperé ese momento. Me adelanté. Abrí el bolso que llevaba en la mano izquierda. Saqué el sobre de papel manila. Lo puse en las manos de Sebastián. Capítulo 12. El jardín del Hotel Mirador se quedó en un silencio del tipo que no ocurre de manera natural en lugares donde hay 200 personas reunidas. Es el silencio que ocurre cuando algo inesperado sucede con suficiente precisión para que todos lo procesen al mismo tiempo y ninguno sepa todavía cuál es la reacción correcta. Sebastián miró el sobre. Luego me miró a mí. Le dije, con una voz que no era ni alta ni baja sino exactamente del volumen que necesitaba para que me escucharan sin que pareciera que estaba haciendo una escena aunque la estuviera haciendo, que dentro del sobre había algunos documentos que los dos necesitábamos revisar antes de continuar con la ceremonia. El sacerdote a mi derecha no dijo nada. Los 200 invitados no dijeron nada. Sebastián abrió el sobre. Lo vi leer la primera página con esa velocidad de quien sabe lo que está buscando. Vi el momento exacto en que sus ojos llegaron al nombre del documento, impugnación de modificación al acta constitutiva registrada ante el Registro Mercantil Federal, folio número. Vi su cara cambiar. No de manera dramática. Sebastián era demasiado controlado para dramático. Pero hubo un momento, pequeño y específico, en que el control que él siempre ejercía sobre su expresión mostró una grieta. Solo por un segundo. Solo lo suficiente para que yo, que lo miraba desde muy cerca con los ojos de alguien que sabe exactamente qué está buscando, lo viera. Era el reconocimiento de quien entiende que el terreno que creía firme no lo es. Le dije que había 2 copias de todo en el sobre. Una para él, una para mí. Que el informe grafológico en la página 9 establecía que la firma que aparecía como mía en la modificación al acta constitutiva no era auténtica. Que los correos a partir de la página 16 documentaban la coordinación entre su abogado personal y el comprador potencial de la empresa. Que la hoja de cálculo al final era el modelo de valoración que él había enviado asumiendo que la empresa ya era suya. Hablé durante quizás 3 minutos. En el jardín del Hotel Mirador, con 200 personas sentadas en sillas blancas y el cuarteto de cuerdas mudo y el sol de octubre sobre el arco de flores blancas y verdes. Cuando terminé, dije una sola cosa más. Dije que no me iba a casar hoy. Que si él quería discutir el resto de los temas que estaban en esos documentos, lo haría a través de la licenciada Vega, cuyo número estaba en la última página del sobre. Le entregué el sobre completamente. Me volteé hacia los invitados. Les dije que lamentaba la interrupción y que la empresa de catering tenía instrucciones de servir el almuerzo de todas formas porque ya estaba pagado y sería un desperdicio que no lo disfrutaran. Luego caminé por el pasillo de regreso hacia la entrada. Con el vestido de novia. Con la cola arrastrando sobre el pasto del jardín del Hotel Mirador. Con 200 personas en silencio absoluto a mis lados. Y con Daniela, que había entendido exactamente lo que iba a pasar cuando se lo había contado el viernes, esperándome en la puerta con mi bolso, mis llaves, y una expresión que era mitad orgullo y mitad el tipo de alivio que solo se siente cuando alguien que quieres hace finalmente lo que debió haber hecho antes. Capítulo 13. Lo que vino después del jardín del Hotel Mirador fue, paradójicamente, más tranquilo de lo que debería haber sido. El proceso legal siguió su curso con la eficiencia que la licenciada Vega le había prometido desde el principio. La impugnación fue aceptada. La firma fraudulenta fue determinante, cuando el análisis grafológico oficial se unió a las comunicaciones que probaban la intención y al testimonio de Ignacio de que él nunca había dado su consentimiento a la modificación. La posición de Sebastián se volvió insostenible desde el punto de vista legal. Sus abogados intentaron varios ángulos durante las primeras semanas. Intentaron argumentar que la modificación era válida bajo circunstancias que nunca pudieron documentar de manera convincente. Intentaron argumentar que las comunicaciones que yo había encontrado estaban fuera de contexto. Intentaron, en un momento que la licenciada Vega describió como desesperado, ofrecer un acuerdo económico que habría sido equivalente a venderle la empresa a Sebastián voluntariamente. Rechacé ese acuerdo en exactamente el tiempo que tardé en leer la propuesta. La empresa volvió a estar a mi nombre completamente, sin modificaciones, sin grietas, con todos los documentos en orden, 4 meses después de ese sábado de octubre. Ignacio y yo tomamos una decisión durante ese periodo. Decidimos no vender.
No porque no hubiera ofertas, porque las había y algunas eran considerables, sino porque la empresa había sido construida con una idea específica, con un equipo específico, con la convicción de que lo que estábamos haciendo tenía sentido por sí mismo y no solo como activo financiero. Y cuando esa convicción sobrevive a lo que nosotros acabábamos de sobrevivir, se vuelve algo más sólido de lo que era antes. Se vuelve algo que uno protege no por terquedad sino por haber entendido exactamente lo que vale. Sebastián y yo nunca nos casamos. Lo cual significaba que tampoco necesitamos divorciarnos, lo cual la licenciada Vega señaló en tono casi completamente neutral como una eficiencia procesal que yo debería apreciar. Lo aprecié. Hubo cosas que fueron difíciles de todas formas. La conversación con mis padres el día después fue la más larga y en algunos momentos la más dolorosa. Mi padre, que había practicado ese recorrido por el pasillo con tanta solemnidad, necesitó tiempo para procesar la diferencia entre lo que él creía que estaba viendo y lo que en realidad estaba pasando. Mi madre, que había llevado el vestido al hotel con el orgullo de una madre que ve a su hija casarse, tardó varios días en poder hablar del tema sin que la voz se le quebrara. Pero lo procesaron. Porque el amor real, el que tiene Daniela y el que tienen mis padres, aunque a veces se exprese de maneras complicadas, es el tipo que puede sobrevivir a las sorpresas cuando entiende que las causó. Y cuando les conté todo, con documentos y todo, lo entendieron. Lo que vino después, lo que tardó más tiempo en llegar y que llegó de maneras que yo no había anticipado, fue algo que tampoco busqué activamente pero que apareció de la manera en que aparecen las cosas cuando uno finalmente deja de estar en modo de emergencia constante. Mauricio Andrade llegó a la empresa como potencial inversor 8 meses después del día de la boda que no ocurrió. Era el representante de un fondo de capital de riesgo europeo que había tenido la empresa en su radar desde antes y que había llegado a través de una cadena de conexiones que incluía a Ignacio y a un congreso de tecnología en el que yo había presentado el año anterior. Era callado de esa manera de los que prefieren escuchar antes de hablar. Hacía preguntas que revelaban que había leído con cuidado todo lo que había sido publicado sobre la empresa antes de la reunión. Tenía el tipo de postura en las negociaciones que no presionaba sino que esperaba, que no construía urgencia artificial sino que dejaba que los argumentos se sostuvieran solos. La primera reunión fue completamente profesional. La segunda también. La tercera fue la que terminó 2 horas después de lo programado porque la conversación tomó direcciones que ninguno de los dos había anticipado cuando llegamos. Mauricio Andrade era también una persona que había construido algo desde cero y que lo había perdido de manera que no merecía, y que había tenido que empezar de nuevo desde un lugar más bajo del que nunca había pensado que iba a estar. Eso, descubrí, es un tipo de conocimiento compartido que crea una familiaridad particular. No inmediata. Pero real. Lo que creció entre nosotros no fue parte del plan. Pero resultó ser lo mejor que no estaba en el plan. Lo que aprendí de esos 5 días es algo que quiero decir antes de cerrar. Capítulo 14, lo que queda. Hay algo sobre reconstruir algo que te quitaron que la mayoría de las historias no cuentan. Cuentan el momento de la recuperación. Cuentan la confrontación, el documento sobre la mesa, el silencio del jardín del Hotel Mirador. Esos momentos son reales y son importantes y merecen ser contados. Lo que no siempre se cuenta es lo que viene después de que el momento dramático termina. Que la empresa que recuperé legalmente todavía necesitaba ser dirigida. Que el equipo que había atravesado meses de incertidumbre sobre la propiedad y el futuro de la compañía necesitaba estabilidad y claridad y liderazgo. Que Ignacio y yo tuvimos conversaciones difíciles sobre cómo habíamos llegado a un punto en que un tercero había podido manipular la estructura societaria sin que ninguno de los dos lo hubiera detectado a tiempo. Esas conversaciones no fueron cómodas. Pero fueron necesarias. Y salir de ellas con la sociedad intacta, con los protocolos reforzados, con los dos más claros sobre qué tipo de empresa queríamos construir y con qué tipo de personas queríamos construirla, fue un resultado que la confrontación del jardín del Hotel Mirador por sí sola no habría producido. Lo mismo con mi familia. Reconstruir la confianza con mis padres después de haberlos llevado a un ensayo de boda un jueves y a la cancelación de esa boda un sábado requirió conversaciones que no ocurrieron de una vez sino en capas, durante meses. Mi padre tardó más. Mi madre fue primero rabia y después comprensión y después algo que se parecía a orgullo aunque no lo dijera exactamente con esa palabra. Lo mismo con las personas que estuvieron sentadas en el jardín ese sábado y que pertenecían a mi vida de maneras que precedían a Sebastián y que debían seguir después de él. Nada de eso se resolvió en el momento del vestido y el sobre de Manila. Todo eso se fue resolviendo con tiempo y con honestidad y con la disposición de estar incómoda mientras las cosas encontraban su forma nueva.
pero hay algo que sí cambió desde el primer momento. Algo que no ha vuelto a ser lo que era antes de ese lunes de octubre en que abrí los ojos con 5 días por delante. La relación que tengo con lo que construí. La empresa que yo había construido durante 6 años de mi vida era algo que yo valoraba de manera abstracta antes de ese proceso. Sabía que era importante. Sabía que era mía. Sabía que representaba trabajo y decisiones y riesgos y también la enorme cantidad de suerte que se requiere para que una idea se convierta en algo que tiene 3 millones de usuarios activos. Pero no lo había defendido. No lo había defendido en la primera vida porque no supe que necesitaba hacerlo hasta que ya lo había perdido. Y el proceso de recuperarlo, de ir a buscar los documentos en la carpeta azul, de sentarme en la oficina de la licenciada Vega y entender exactamente qué tenía y qué necesitaba, de firmar la impugnación y esperar los resultados y caminar por ese pasillo con el sobre de Manila en la mano, todo ese proceso me había dado algo que no sabía que me faltaba. La certeza de que lo que es mío lo puedo defender. No de manera teórica. De manera práctica, con documentos y abogadas y la determinación de actuar antes de que el momento de actuar desaparezca. La empresa tiene ahora 4,5 millones de usuarios activos. Ignacio y yo acabamos de cerrar una ronda de inversión con términos que son los mejores que hemos tenido en la historia de la compañía, incluyendo la participación de Mauricio Andrade y el fondo que él representa. El vestido blanco lo doné hace un año a una organización que lo remata para financiar becas. Fue la mejor decisión que tomé con ese vestido. Después de salir del jardín del Hotel Mirador con el puesto, por supuesto. Si esta historia te llevó a algún lugar real, si te hizo pensar en algo tuyo que merece ser defendido o en alguien que crees que debería escucharla, cuéntame en los comentarios qué tipo de historia quieres que venga después. ¿Una historia de alguien que recupera lo que construyó cuando ya creía que era imposible? ¿Una historia de 2 personas que construyen algo juntas después de haberlo perdido todo por separado? ¿Una historia donde la traición viene de donde menos se esperaba? Dímelo abajo. Eso es lo que hace que las historias que cuento sean las que alguien necesitaba escuchar. Lo que es tuyo no deja de serlo porque alguien más lo reclame. Deja de serlo cuando tú dejas de defenderlo. Esa diferencia lo cambia todo.